Recordemos a grandes rasgos, porque para aquellos que por ahí no tienen bien la historia de lo que fue el secuestro de Jorge Juan Born, año 1975, se cumplieron 40 años. De la liberación, claro. El secuestro se da poco después de la muerte de Perón, el 1 de julio del 74, justo hoy se cumplen 40 años, 41 de la muerte. Bueno, muere Perón y gobernaba Isabel. Los montoneros se habían enfrentado ya con Perón en vida en sus últimos tiempos y deciden volver a la clandestinidad. Para volver a la clandestinidad, como los montoneros habían gastado gran parte del dinero que tenían en las campañas electorales de lo que fue el gobierno de Cámpora y demás, estaban totalmente desfinanciados. Otras organizaciones guerrilleras continuaron con las actividades de secuestros extorsivos que eran muy comunes en la época como método de financiamiento, y entonces eligen dar un gran golpe porque estaban realmente muy necesitados de dinero, y eligen como víctimas a los hermanos herederos del Imperio Bungibón. Vos recién decías que la práctica del secuestro extorsivo para sacar dinero y financiar sus actividades era común en la época. Lo que no era común es la cifra. Claro. El secuestro más grande de ese momento, el ERP había seguido, secuestrando porque no había acompañado el proceso electoral de la vuelta de Perón y demás, y el secuestro más importante hasta la época había sido de 14 millones de dólares. Y cuando los montoneros secuestran a estos hermanos, piden 100 millones de dólares primero y finalmente le dan 60 millones de dólares. O sea que, aún en el contexto de la época, donde había una gran cantidad de secuestros extorsivos, era un hecho absolutamente extraordinario. La pregunta que siempre quedó ahí flotando es el destino de esos fondos, ¿no? Porque fue para distintos lados, ¿no? Alguna parte fue para Greiber, otra parte fue para Cuba. Gran parte del dinero, fue a parar a Cuba. Hubo un primer dinero que hicieron inversiones acá para tratar de fortalecer su estructura. Compraron incluso los montoneros con la plata del secuestro una bodega en Mendoza para usarla de pantalla para trasladar armas y hombres y infraestructura a lo largo de todo el país. Y después gran parte del dinero se va a Cuba en valijas diplomáticas, a través de Perú, donde porque era el gobierno de Velasco Alvarado, tenía vuelos directos con La Habana. Entonces, en la Argentina el embajador de Cuba era aragonés, era un hombre muy cercano a Fidel Castro, y entonces Firmenich arregla con Fidel Castro mandarle la plata en un viaje que hace a Cuba y le manda gran parte del dinero. Pero en un momento ya Born no podía seguir pagando en la Argentina, tuvo muchos problemas Born padre para ingresar esa cantidad de divisas a la Argentina. En la aduana le incautaron unas valijas con plata, y entonces el último pago a pedido de Jorge Born se tuvo que hacer fuera del país y se hace en Suiza. Y ese último dinero, que son 16 millones de dólares, los montoneros se lo confían al banquero David Greiber. Exacto. ¿Por qué crees que durante tanto tiempo una historia tan rica, incluso con nombres propios, vos hablás de la historia va surgiendo Negro Quieto, Rodolfo Walsh, Galimberti, la propia historia de los Born, lo que era esa empresa? Sin embargo, esta historia siempre se supo que era muy rico para contarlo, pero no se había contado. Yo creo que una de las cosas que le faltaba a esta historia, por un lado quedó un poco perdida porque a los hermanos los liberan en junio del 75, se acaban de cumplir 40 años, y ellos se van a vivir a Brasil, y pasan casi 20 años, ¿no? Exiliados, no exiliados, pero radicados en Brasil. Cuando vuelve Jorge Born, vuelve en la época de Menem, aliado con Menem, aparece Galimberti, Susana Jiménez, pero la historia del secuestro en sí misma queda un poco perdida, y el propio Jorge Born nunca había querido volver a hablar del secuestro, sí de la plata, y hizo todo lo que pudo para recuperar parte de la plata, incluso maniobras no muy prolijas o no muy legales junto con Galimberti para juntar algo de la plata. Pero él nunca jamás había querido hablar de esta historia. Yo creo que faltaba su testimonio también, porque él dice en el libro algo súper interesante, que es que por la modalidad de información compartimentada que tenían los montoneros, que por cuestiones de seguridad nadie conocía el todo de una operación, sino que cada uno conocía el pedacito que le tocaba, dice, yo era el único que sabía todo, dice Jorge Born. No sé si todo, pero era el único que tenía una visión más panorámica de lo que estaba pasando. Entonces me parece que el testimonio de Jorge Born era fundamental. De hecho, yo
le di muchas vueltas al libro y solo cuando él se dispuso a hablar sentí que tenía el libro que quería tener, que era con su testimonio. Cuando vienen los 90 y viene la década menemista, se sabe, digamos, los vínculos de Bungibón con el menemismo, incluso con los primeros ministros de Economía. Lo que por ahí estaba ahí en la nebulosa, que no estaba tan emergente, era el tema del financiamiento de parte de la agrupación Montoneros hacia esa campaña. Claro, tanto Montoneros puso entre 2 y 3 millones de dólares a la campaña de Menem, Born también pone plata a la campaña de Menem, y estos Montoneros y Born, que en los años 70, digamos, Montoneros, además de secuestrarlos, aunque perseguía el dinero, durante el secuestro le da toda una justificación ideológica a ese secuestro y le hacen un juicio político y entonces los encuentran culpables de haber conspirado contra el gobierno de Perón, con el 55 y la Libertadora. Y sin embargo, estos dos que se habían declarado enemigos, digamos, y que terminan los dos en los 90 juntos, apoyando, digamos, juntos, cada uno por su lado, pero primero cada uno por su lado, apoyando al gobierno de Menem, y los dos ponen plata para el gobierno de Menem. Y ahí Menem decide dar un paso más y le ofrece a Jorge Born conocer a Galimberti. Y primero Born le dice, ¿para qué? Le dice, no, te quiere pedir perdón. Le contó el Tata Joffre, que era el titular de la Secretaría de Inteligencia. Y Born, tipo, mucho no le interesaba el perdón. Le dice, pero además te puede ayudar a recuperar algo de la plata. Y ahí Born pica, le dice, bueno, entonces sí. Y ahí se genera esta sociedad tan extraña entre Galimberti y Born. Es interesante también cómo lo cuenta, el tipo dice, bueno, sí, me lo traía la plata en bolsas, así. Sí, no tiene mucho empacho en contar que el arreglo fue muy desprolijo y que incluso corrupto, porque le tuvo que pagar una comisión a Menem, inclusive, dice que, bueno, que Galimberti, que es como una imagen, ¿no?, de nuestra historia, esto que empieza con ese secuestro, termina con una bolsa de plata que el ex carcelero le trae a este rico heredero para cerrar esa historia, ¿no? ¿Cuál es la mirada, porque incluso en el libro vos hablaste con ex montoneros, cuál es la mirada que ellos tienen con respecto a este secuestro? Bueno, vos sabés que primero Firmenich no pude hablar, hablé sí con Roberto Perdía, que me atendió, charlamos bastante, pero Montoneros, la cúpula nunca habló realmente y con sinceridad, ni han rendido cuentas ni de la historia de Montoneros, ni tampoco de qué se hizo con este dinero. Yo creo que hay todo un cuestionamiento ahí interesante, que nunca fue muy abordado, que es el propio Galimberti, además, que cuando la columna norte, que eran los que tenían jurisdicción sobre el norte del conurbano, que lo habían tenido secuestrado a Born, cuando viene la dictadura piden plata para proteger a sus hombres, y la cúpula decidía desde Cuba qué hacía con esa plata. Entonces Galimberti siempre resintió mucho esa decisión. Él decía que la mayoría de los ejércitos pierden primero al dinero y después a sus hombres, y que Montoneros perdió primero a sus hombres y no al dinero, ¿no?, cuando todavía no había perdido el dinero. Entonces el tema del dinero yo noto que es un tema muy incómodo, no tanto por cuestiones de enriquecimiento personal respecto de los dirigentes de Montoneros, sino sí también de... Se dice incluso que Firmenich no tiene una vida... No, ninguno de ellos. Yo lo conocía Perdida, digamos, tiene un departamento austero en el centro de la ciudad, no, digamos, ninguno de ellos tiene una vida de ostentación, ni tampoco que vos puedas pensar que hubo un enriquecimiento personal visible. Pero igual es una discusión moralmente muy profunda respecto de a quién se protegió con esa plata cuando la cúpula tuvo un exilio cómodo en Cuba, ¿no? Y poco arriesgado, y fueron además todas las muertes de las contraofensivas y demás. Preguntitas finales. En alguna parte del libro vos decís que cuando vas a entrevistarlo a Born, él te muestra un recorte de un portal Infojus donde hablan del tema de la participación de Bungibón con respecto a la represión ilegal. Y el tipo dice algo así como, bueno, otra vez con esto. A lo largo de todas las charlas que has tenido con él, ¿cuál es la mirada general que él tiene, al menos de lo que se conoce como la participación de las grandes empresas, entre ellas Bungibón, con respecto a la represión? Él niega mucho, digamos, la causa judicial que está abierta ahora es contra Molinos Río de la Plata, que era una de las empresas del grupo, que después la vendieron en los 90, que es una empresa importantísima de alimentos. Y en Molinos, como muchas empresas importantes de la época, cuando la comisión interna, sobre todo del cordón industrial, o por lo menos en el cordón industrial de la zona norte,
estaban muchos militantes de izquierda ligados a Montoneros que fueron desaparecidos. Entonces la investigación respecto del vínculo de la empresa con la delación o la cooperación con la dictadura para entregar a esos o señalar a esos delegados, ellos se hacen muy lo distraídos, tipo otra vez lo mismo, esta historia nunca acabar, ¿cómo puede ser? Incluso él es amigo de Blaquier, digamos, él pertenece a ese grupo donde ellos no creen haber tenido una responsabilidad. Él tiene esta doble situación en la que también fue víctima, ¿no? Entonces él se ampara más en su costado de víctima, como diciendo, a mí que estuve 9 meses secuestrado, yo estaba en Brasil cuando durante toda la dictadura no vivió en Argentina. Y dice además sobre los gerentes de molinos de la época, dice, están todos muertos además. Pero bueno, no, cuando se quedó la compañía siguió durante la dictadura acá en Argentina y estaba Hirsch, ¿no? Que era el socio de Bujibón, era el que estaba a cargo en Argentina. Ellos estaban en Brasil durante todo el tiempo de la dictadura porque tenían una causa abierta, digamos, tenían una situación legalmente medio complicada después de haber pagado el rescate. Finalmente te quería consultar, a comienzo del kirchnerismo o incluso hubo varios libros que como que empezaron a reflotar la discusión sobre los 70 y demás. Más vinculadas a la militancia y eso. Este libro también hace hincapié en otro costado que no estaba visto. ¿Crees que sigue habiendo un debate pendiente sobre algunas cuestiones de los 70? ¿Todavía hay cosas para indagar, cosas que no han cerrado? Sí, la verdad es que eso fue como un resultado no buscado para mí de este libro, porque yo quería contar esa historia y para contar esa historia está situada en los 70. Y yo creo que eso me permitió entrar al tema sin una idea preconcebida respecto de que no sentía la necesidad de decir nada en especial sobre los 70, pero es obvio que al cabo del libro estás diciendo un montón de cosas, porque estás contando una gran cantidad de hechos, y una de las cosas que yo sentí y que me parece que tiene que ver con el impacto del libro también es que hay un montón de cosas que no se han discutido, que ha habido un silencio muy grande por parte de los dirigentes montoneros respecto a aquellos años, que el horror de la dictadura y la necesidad absoluta y para mí indiscutible de búsqueda de verdad y justicia a partir de la represión ilegal de la dictadura y demás, opacó mucho la discusión respecto de la violencia en los 70 y también de víctimas civiles de la guerrilla. Yo en el libro cuento la historia de Muscat, un directivo de Bujibón, al que lo matan para presionar al padre para que negociara. Y yo hablé con la familia Muscat, y es una familia que no tiene ni un expediente, el expediente judicial es riña en calle y no han tenido nunca un reconocimiento por parte del Estado en tanto víctimas. Entonces me parece que hay como eslabones muy perdidos todavía dentro sobre todo los años que precedieron al golpe militar, ¿no? Muchísimas gracias, María. Gracias.